Aquellos quienes estuvieron el domingo pasado, explicamos prácticamente que Jesús había dado una cátedra de lo que significaba o el alto estándar del matrimonio. Y como consecuencia habló también del divorcio. Quien estudiamos y vimos que el divorcio no fue una solución, sino que más bien el divorcio fue algo concedido por Dios por la dureza de nuestro corazón. Y el siguiente texto que vamos a estar a punto de estar leyendo está entrelazado, porque cuando hablamos del matrimonio, indudablemente, no sé si a ustedes les llegó a pasar cuando se casaron, primero cuando éramos novios, o le dábamos el anillo a la que era tu novia en ese entonces, la pregunta era ¿cuándo se van a casar? De ahí ya ponías una fecha, y una vez que te casabas, exactamente en ese mismo momento te preguntan ¿y para cuándo qué? Los niños. Y es que el matrimonio y los niños naturalmente están muy asociados. Y en esta escena bíblica que estamos a punto de leer, vamos a ver elementos tan tensos entre Jesús y los discípulos por el trato injusto de los seguidores de Jesús hacia estos pequeños. Y es que, aunque este es un relato muy leve, como hemos estado acostumbrados anteriormente de ver muchos más versículos, aunque es un relato muy breve, lo vuelvo a decir, tiene una verdad importante y digna de analizar. Porque resulta que el Señor Jesús utiliza esta etapa, una de las etapas más vulnerables del ser humano, que es la niñez. Porque es la etapa donde como hombres y mujeres dependemos más de otras personas. Dependemos de papá, dependemos de mamá, porque nos encontramos absolutamente indefensos. Y así como los niños no pueden hacer absolutamente nada para ganarse o para poder pagar, ese amor incondicional, ese cuidado y protección de los padres, de la misma manera, así también el hombre humilde reconoce que no hay nada en él que pueda hacer para pagar aquel amor incondicional que Dios le ofrece a través de Cristo Jesús. Dicho esto, les voy a pedir que vayan conmigo ahí en Marcos capítulo 10. Vamos a dividir este corto pasaje en dos escenas. Y la primera escena corre del versículo 13 al 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Por lo general, los padres judíos tenían esta costumbre de llevar a sus hijos a los ancianos o los líderes de la sinagoga local donde ellos se reunían, o si había algún rabí importante en aquel momento, también lo llevaban para que éste los bendijera. Déjame decirte que esta no era una costumbre que estaba sucediendo en el primer siglo, sino que esta era una costumbre que ya estaba registrada desde el Antiguo Testamento. Pues una cosa o casos similares sucedían donde los padres oraban por sus hijos para bendecirles. No sé si ustedes se acuerdan, pero tal es el caso de Noé cuando oró por sus hijos, o cuando Isaac oró por Jacob, y posteriormente Jacob oró por sus 12 hijos. El hecho de que estas personas llevaran a estos pequeños para que Jesús los tocara, y no solamente eso, sino también, como nos informa el Evangelio de Marco, orara por ellos, es una evidencia muy clara de que los guardianes de estos niños buscaban la bendición de Dios para la vida de sus hijos. Pero aquí hay algo interesante que debemos de analizar del texto, y es lo siguiente: que la palabra que utilizó Marcos en griego para niños es paidia, y este es un término muy general que utilizaban los griegos o en la cultura judía para referirse a los niños, que abarcaba desde en aquel entonces niños recién nacidos hasta niños de 12 años. Pero en un pasaje paralelo, el escritor Lucas utiliza una palabra diferente a la que Marcos utilizó.
y estas brepos. Y esto es importante porque aquí Lucas, en su descripción, es mucho más específico cuando menciona niños. Y se refiere a aquellos niños que aún están en el vientre de su madre, que están a punto de nacer, a los recién nacidos, y a aquellos niños que son todavía muy pequeños. En el mismo relato de Marcos, en el versículo 16, vemos esto confirmado con el escritor cuando se nos dice que Jesús prácticamente abrazaba, no solamente oró por los niños, sino que abrazó, dándonos a entender que los niños que le traían eran niños que muy pequeños. El hecho de abrazarlos o de cargarlos, esto nos da la imagen que aquellos padres o guardianes llevaban a niños que eran pequeños para que Jesús los bendiciera. Pero en esta escena que uno llegaría a pensar, llena de ternura, llena de, si hubiera en aquel entonces cámaras fotográficas, seguramente todo el mundo se estaría tomando fotos, ¿verdad?, con Jesús. Sin embargo, ocurre algo inusual, y es que los evangelios nos relatan que los discípulos de Jesús encontraron esta situación muy desagradable, como un chiste de mal gusto. Y déjame decirte que esta actitud de los discípulos de rechazar a las personas o de hacerle, como de repente decimos, el puchi, no era la primera ocasión. Resulta que anteriormente los discípulos tuvieron esta misma actitud, pero con una mujer gentil, con una mujer griega, porque esta mujer estaba insistiendo que Jesús le hiciera un milagro. Para leerles textualmente esta historia se encuentra en Mateo capítulo 15. Simplemente por una cuestión de tiempo les voy a leer dos versículos. Mateo 15, 22 y 23. La palabra de Dios dice así: entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestaba nada. Acercándose a sus discípulos le rogaban: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y en esta ocasión no fue la excepción. Los discípulos tuvieron la misma actitud hacia estas personas, quienes los estaban reprendiendo o tratando de ahuyentar, porque en sus mentes estaban incomodando al maestro. En el mundo moderno, sobre todo en este lado del mundo occidental, la inocencia de los niños es considerado como una virtud. Es simplemente el hecho de ver en nuestras redes sociales aquellos quienes tienen niños, o el revisar nuestras cámaras fotográficas de nuestros celulares, van a ver al menos el de mío y el de mi esposa, quizás más el de mi esposa, que está más lleno de fotos de nuestros hijos que mías. ¿Por qué? Porque causan ternura. Yo les apuesto que si ustedes ven a mis 4 hijos y me ven a mí, seguramente no va a ser la misma reacción. ¿Por qué? Porque la ternura es considerada como virtud. De hecho, lo podemos ver con estas organizaciones no lucrativas o organizaciones sociales que se encargan de recolectar fondos. Utilizan o apelan al corazón de sus donantes, mostrándoles fotos de niños con caras de hambrientos, mal vestidos, afectados por la guerra, para que aquellas personas que piensen donar, donen con mayor compasión. De la misma manera, la inocencia y la inocencia de los niños también es utilizada por los mismos políticos para asegurar sus votos, cuando estos abrazan a los niños y les dan besos y posan a la cámara. Sin embargo, en la cultura judía del mundo antiguo, los niños, como las mismas mujeres, no tenían un valor importante dentro de la sociedad. Su valor dependía de la relación que tenían con la figura varonil. En otras palabras, si el hombre con el que estaba casada la mujer y era el padre de los hijos, era una persona prominente o importante en aquel momento de aquella sociedad, obviamente que el trato hacia aquella mujer y aquellos hijos iba a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estaban relacionadas con un varón que era trascendente en aquella sociedad.
La frase que Marcos nos sigue describiendo en esta escena, cuando leemos que los discípulos los reprendían, es una escena muy fuerte y agresiva. Porque esta palabra, reprender, también significa censurar o regañar. ¿Cuántos de ustedes los llegaron a regañar sus papás? No levanten la mano porque seguramente todos los que estamos aquí nos llegaron a regañar en algún momento de nuestra vida. Y había de regaños a regaños, si somos sinceros. Había regaños en los que nosotros, como hijos malagradecidos y desobedientes, seguíamos caminando, pero seguramente hay momentos que la memoria se quedaron impactados en nuestra vida por aquel grito que mamá lanzó, o por aquella mirada que papá hizo, o por aquel ademán físico que sacó papá el cinturón, que jamás se nos va a olvidar. Y esto es prácticamente lo que Marcos está plasmando en esta imagen. Que aquellas palabras o aquella reprensión no fue que, no, por favor, no traigan a los niños, no molesten. No, era algo como, no traigan a los niños, no molesten más al maestro. ¿Qué no ven que él está muy ocupado? De hecho, la misma palabra que Marcos utiliza es la misma palabra que vemos utilizada cuando el Señor Jesús reprendió a los demonios que poseían diferentes personas. Así que nosotros sabemos que cuando Jesús hablaba hacia las personas endemoniadas, hablaba con autoridad, con poder. De la misma manera, esta misma palabra se utilizó cuando Jesús calmó la tormenta, cuando le dijo al viento y al mar, esténse quietos. O cuando el Señor Jesús regañó severamente al apóstol Pedro, quien trató de persuadirlo que no siguiera más con el plan que Dios había trazado para él, para el Mesías. Así que no es difícil imaginarnos aquella escena llena de tensión entre aquellos padres o personas que llevaban a sus hijos y los discípulos. Pero esa tensión entre los discípulos y la gente de aquel lugar no duró por mucho tiempo. Que Marcos nos dice en la escritura que cuando Jesús vio esto, se indignó. Y es que ahora la tensión pasa de entre los discípulos a las personas, ahora al maestro y sus discípulos. ¿Y por qué digo que otra vez pasó la tensión? Bueno, porque la expresión que utilizó Marcos para describir la emoción de Jesús era una expresión también fuerte, que significa molesto o disgustado ante la injusticia o la forma en que los discípulos estaban tratando a estos pequeños niños. La segunda parte del versículo 14 es una respuesta tajante a los discípulos y es una corrección del dominio o de la opinión dominante, del judaísmo de aquella época. Versículo 14, segunda parte, dice así la palabra de Dios: dejen que los niños vengan a mí. No se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. La primera observación que debemos de hacer de este texto corto es lo siguiente: que es muy probable que las personas que escucharon en aquel momento entendían exactamente lo que Jesús estaba diciendo, y tuvo que sonar descabellado, porque el Señor Jesucristo lo que estaba diciendo era de que solamente a través de Él podían tener acceso a Dios. Déjame ponértelo en un contexto moderno. Si hoy viniera alguien a nosotros y nos dijera solamente a través de mí puedes tener acceso a Dios, y yo te dijera eso, pues me juzgarías de loco. Y bien lo haces, porque no es a través de mí, no es a través de un pastor o de algún otro religioso, sino que es a través solamente de Cristo Jesús que tenemos acceso al reino de los cielos. Y no solamente esta declaración fue un poco alocada para los oyentes de Jesús, sino que esta declaración venía acompañada de un mandamiento, el cual le dijo: no se los impidáis. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: yo soy el único camino que puede darle acceso a estos pequeños
al reino de Dios. Por lo tanto, no se los estén impidiendo. La segunda observación que vemos en este corto texto tiene que ver con el término anterior que estuvimos hablando acerca de la palabra niño, cuando Lucas nos ayudó a entender que era una referencia específica hacia niños que aún no nacen, que están en el vientre de su madre, recién nacidos y niños muy pequeños. Y es que con esta enseñanza Jesús estaba afirmando que los niños pequeños que llegaran a morir tenían entrada al reino de los cielos. Esta enseñanza que Jesús estaba compartiendo en aquel momento era totalmente contraria a lo que los fariseos enseñaban en aquel tiempo. Porque lo que ellos enseñaban era un sistema de obras de justicia. En otras palabras, pórtate bien, haz caso a la ley de Dios, haz todo lo que mejor puedas, y al final, ¿verdad?, si la balanza apunta más hacia las cosas buenas que a las cosas buenas, bueno, entonces vas a tener acceso al cielo. Es por eso que ellos mismos sostenían que estos niños pequeños, niños que estaban en el vientre, recién nacidos y muy pequeños, eran incapaces de entender la ley y de guardarla, obviamente, por lo pequeño que eran. Por lo tanto, no podían hacer buenas obras para ganarse la salvación. Por eso era una idea absurda que los niños pudieran entrar al reino de Dios, porque no había manera de que ellos pudieran hacer cosas buenas para ganarse el favor de Dios. Sin embargo, cuando Jesús pronunció esta verdad, vino a corregir este error y a sostener que los pequeños están bajo el cuidado misericordioso de Dios y que su acceso al reino celestial es por su falta de capacidad aún de distinguir entre el bien y el mal. Pero una vez que los niños lleguen a alcanzar una edad donde puedan distinguir entre lo bueno y lo malo, que obviamente esto varía entre los niños, en algunos se da esta situación de la conciencia mucho más rápido, en otros finalmente Dios los va a hacer responsables, como a ti y a mí, de cada uno de nuestros actos. La segunda parte en este pasaje, o la segunda escena, se encuentra en los versículos 15 y 16. Con una declaración solemne, el Señor Jesucristo sigue desarrollando la enseñanza en el versículo 14, cuando dijo así en el siguiente versículo 15: en verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esta fuerte advertencia era para todos aquellos quienes creían malamente que el acceso al reino de Dios dependía ¿de quién? De ellos mismos. Jesús en este versículo no está demandando a las personas a emular las virtudes que usualmente caracterizan a los niños. ¿Y cuáles son esas? Pues la inocencia, la humildad de los pequeños, la confianza que tienen, sobre todo la facilidad para creer en las cosas que uno les dice a estos pequeños. Un servidor tiene hijos de 5 años, 2 de 5 y 2 de 3, y es increíble la facilidad con la que ellos creen muchas cosas. Un servidor no es en absoluto para nada un profesional mago, pero delante de ellos soy el mejor. Seguramente si yo hago desaparecer algo aquí delante, ustedes van a saber dónde está, ¿verdad? Pero con ellos soy el mejor. ¿Por qué? Por la facilidad que ellos tienen, de la inocencia, de la facilidad de creer cosas. Pero Jesús no estaba demandando eso de las personas. Más bien Jesús demandaba a las personas a reconocer las debilidades que hay en la niñez. Porque los niños son pequeños. Los niños son frágiles, son dependientes, son incapaces de pagarnos a ti y a mí los favores que el cuidado de tú y yo les podemos proveer. No hay manera en que mis niños
de 5 y de 3 años puedan hacer algo que me pueda remunerar lo que yo hago por ellos. Así que lo que Jesús estaba diciendo en aquel momento era de reconocer las carencias como las de un niño pequeño. Y esto es prácticamente la ilustración perfecta para entender que la salvación es ¿por qué? Es por gracia. Eso era lo que Jesús quería de sus oyentes, que imitaran a los niños en este aspecto de reconocer la carencia que tú y yo tenemos para agradar a Dios. Algunos dirán, bueno, es que soy bueno, pero el problema es de que cuando comparamos nuestra bondad a la bondad perfecta de Dios, quedamos muy mal parados. De los 3 evangelios que relatan esta historia, solamente Marcos termina con una bella y conmovedora imagen de Jesús. Si ustedes se acuerdan, en el versículo 13 se nos dice que traían a los niños para que Jesús los bendijera, para que Jesús los tocara. Pero Jesús no solamente hizo lo que la gente le pidió, sino que Él fue más allá. Marcos nos dice en el versículo 16, dice, y tomándolos en los brazos, los bendecía, y poniendo las manos sobre ellos. Esta conmovedora escena vino a respaldar la enseñanza de Jesús, de que el reino de Dios, escúchame bien, el reino de Dios es para todos aquellos que le buscan en humildad, que se acercan a Él sabiendo su propia condición. Y esto nos lleva a analizar, una vez que hemos analizado nuestro texto, nos lleva a ver 3 lecciones en este pasaje. Y la primera lección es la siguiente, que la salvación es por gracia, pero es nuestra responsabilidad de presentarle a la gente a Jesús. Indudablemente la salvación es por gracia y Dios finalmente en su misericordia Él va a escoger, pero aún así no nos quita nuestra responsabilidad tuya y mía de compartirles a las demás gentes lo que Jesús ha hecho en tu vida y en la mía. De hecho, déjame decirte que el texto en ningún momento nos indica que la gente que estaba llevando a estos pequeños creían realmente en Jesús, como lo hemos visto en todo el libro de Marcos, que aun cuando Jesús estaba rodeado de multitudes, no toda la gente creía que Él era el Mesías. Hemos visto que la gente, un gran número de personas, simplemente lo buscaba por conveniencia personal, por algún favor, por algún milagro. Por lo tanto, el texto no nos deja saber si estas personas realmente creían que Jesús era el Hijo de Dios, el verdadero Mesías. Pero algo bueno señalar de estas personas es de que el hecho de llevarlos con el Maestro, con el Mesías, es un acto loable y muy digno de imitar. Es que solamente pongámonos quizás en sus zapatos y lo difícil que pudo haber sido llegar o acercarse a una persona que en aquel tiempo seguramente era la persona que más era buscada. Y no solamente eso, entendamos que la postura cultural de aquel momento no les favorecía, pues llevaban ¿a qué? A los niños, a seres humanos que en aquel momento dentro de la sociedad no tenían ningún valor. Sin embargo, estas personas tomaron el riesgo y llevaron a quienes no podían acercarse a Jesús por ellos mismos. Permíteme decirte que en nuestra sociedad hay muchas de estas personas que se encuentran incapaces de acercarse a Dios por el pasado que tienen y por el presente que sigue estando en sus vidas. Tal vez este sea tu compañero de trabajo que está sumergido en la depresión. O tal vez es el amigo tuyo en la escuela esclavizado por la pornografía.
O quizás sea tu esposo o tu esposa atrapado en la amargura. O tus hijos dominados por el materialismo. Están tan sometidos en el pecado que no les permite ver. Y han llegado a creer que no hay esperanza más para ellos. Es por eso que la tarea tuya y mía es ser la luz en este mundo. Ser embajadores del Rey y llevar este mensaje de paz. No porque seamos mejores que ellos, sino porque en algún momento de nuestra vida también estábamos como ellos. Sin paz, sin esperanza. Y aquellos quienes somos padres, qué mejor que empezar en nuestro propio hogar, con aquellos quienes viven en nuestro mismo techo. Permíteme decirte, padre, abuelo que estás aquí, tío, hermano, hermana, tío, tía, no hay mejor legado que tú puedas dejarle a tu descendencia que un legado espiritual. La educación es importante, los bienes materiales son importantes, pero finalmente todo eso es pasajero. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar un momento donde si tu hijo no es un buen administrador, por todo lo que tú luchaste se va a acabar quizás en 1 año, en 2 años. O quizás por todo lo que invertiste en aquella educación, finalmente no triunfó en esa carrera que tú esperabas que le iba a solucionar el día de mañana. Es por eso que el mejor legado que les podemos dejar es el legado espiritual. Aquel que preserva el alma en la eternidad, en el cielo. Por lo tanto, tú y yo como padres nos debemos de esforzar de constantemente hablarles sobre el Evangelio, sobre su necesidad de un Señor y de un Salvador. Debemos de reforzar esfuerzos, no solamente de hablarlos, sino de demostrarlo en nuestra manera de vivir. Porque si no te habías dado cuenta, el lugar más difícil de vivir la vida cristiana no es en tu trabajo, no es en la iglesia, no es afuera con tus vecinos, es en tu casa. Porque es el lugar donde los que viven en el mismo techo, son los que realmente te conocen. Saben quién realmente eres. Aquí un servidor simplemente ve caras muy hermosas, caras relucientes. Pero en tu casa, yo no sé qué es lo que ve tu hijo, yo no sé qué es lo que ve tu esposo o tu esposa. Por eso mismo, que lo que decimos que somos aquí en la iglesia, que podamos ser con mayor fuerza en nuestro hogar. Porque no hay tarea, escúchame bien, padre y madre que estás hoy aquí presente, o aquellos quienes tienen todavía contacto con niños, no hay tarea más digna y valiosa en este mundo que ser instrumentos de gracia para que cuando llegue ese momento, aquel pequeño que finalmente creció por la voluntad de Dios, aquella persona pueda escoger el camino de la vida eterna. La siguiente lección en este pasaje es la siguiente: sea un puente de gracia para los demás y no un obstáculo de la gracia para los demás. Es increíble, pero aquellos que nos han estado acompañando en este estudio exhaustivo y de exposición del Evangelio de Marcos, el Señor Jesucristo desde Marcos capítulo 9, versículo 33, constantemente le está advirtiendo a sus discípulos que no sean un obstáculo, que no sean piedra de tropiezo a otros. En otras palabras, que la forma en cómo viva no desanime a otras personas a seguirle a Él, a seguirle a Dios. Aquí quienes estuvieron con nosotros desde el día 1, en Marcos capítulo 1, aprendimos algo, de que el libro de Marcos su enfoque no es un enfoque cronológico. En otras palabras, cuando lo lees de etapa a etapa, del capítulo 1 al capítulo 16, te vas a dar cuenta
que Marcos está más enfocado en los eventos principales del ministerio del Señor Jesucristo que en contar una historia cronológica de principio a fin. Y resulta muy interesante que de una manera intencional, después de haber escrito cómo Jesús advertía a sus discípulos de no ser piedra de tropiezo a los demás, de tener cuidado de ellos mismos porque teníamos un corazón rebelde, malvado, perverso, el autor se dispone a colocar esta historia tan cercana a estas advertencias que prácticamente está resaltando el fracaso de los discípulos, de que lo habían escuchado quizás unos días anteriormente y ahora estaban fracasando, porque se estaban convirtiendo en obstáculos de gracia a estos pequeños. Permíteme decirte y preguntarte en esta hora, ¿cuántas veces tú y yo, en vez de ser puentes de gracia a otras personas, simplemente somos obstáculos de la gracia hacia los demás? En la forma en cómo nos comportamos, en la forma en cómo hablamos con los demás. Quizás tú y yo no digamos explícitamente, no molesten al maestro, pero nuestro bajo estándar de santidad y de compromiso por seguirle a Él grita a los cuatro vientos, no se molesten por seguir al maestro, por nuestra falta de compromiso. La tercera lección en este texto es la siguiente. La salvación por gracia es una evidencia de nuestra condición pecadora. La salvación por gracia es una evidencia de nuestra condición pecadora. Déjame decirte que esta alentadora verdad de que los niños pequeños cuando mueren irán al cielo no quiere decir que estos bebés o estos niños infantes no sean pecadores. El hecho de que estos pequeños experimenten la muerte es simplemente una evidencia visible de la consecuencia del pecado en la vida del ser humano. ¿Y cuál es? La muerte física. Es la muerte física. La Biblia es muy clara al respecto de que todos, absolutamente todos, hemos fallado delante de Dios. No hay nadie aquí en este cuarto que pueda decir que vive una vida perfecta. Y como en el cielo hay puras personas perfectas, por la obra que hizo Cristo Jesús en sus vidas, pues no hay manera que tú y yo podamos ir al cielo por nuestras propias obras, sino necesitamos de Cristo Jesús. Y si lo rechazamos, la Biblia es muy clara que nosotros mismos nos estamos condenando a una eternidad de sufrimiento si no nos arrepentimos, si no le buscamos, si no reconocemos que no somos lo suficientemente buenos para ganarnos su favor, el favor de Dios, que necesitamos de su Hijo, quien vino y vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, y quien murió en nuestro lugar, quien recibió ese castigo horroroso por nuestra culpa. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia, porque a través de la Biblia o a través de diferentes pasajes nos enseña que el ser humano, desde su concepción, desde que estas dos células, la célula del hombre y la célula de la mujer se unen, desde ese momento en que nace la vida, este ser es un ser pecador. Salmo 51, versículo 5, dice así: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, versículo 3 dice: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Génesis capítulo 8, versículo 21 dice así: y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. La gracia de Dios
para salvar tanto niños pequeños como personas con alguna discapacidad mental, confirma que el regalo de la salvación es un regalo inmerecido e imposible de obtener en nuestras propias fuerzas. Y es que déjame decirte que la humildad del corazón empieza cuando el hombre reconoce que no hay nada bueno en él, que no hay forma en la que nosotros podamos agradar a Dios, que aún por más que tratemos de ser buenos, aún por más que tratemos de tener una buena familia, de ayudar a los necesitados, de quizás venir de repente a la iglesia, de leer, de orar, aún todas esas cosas, aún por más buenas que suelen, en nuestras propias fuerzas, siempre va a ser insuficiente. La humildad del corazón empieza cuando el hombre deja de creer la siguiente mentira. ¿Cuántos de ustedes de repente lo llegaron a mencionar o llegaron a escuchar esta frase? Cuando arregle mi vida, entonces buscaré a Dios o me acercaré a Dios. Pero déjame decirte algo, que no hay nada que tú y yo podamos arreglar para acercarnos a nuestro Dios, para presentarnos adecuadamente delante de Dios. Es más, déjame decirte que entre más arreglas tu vida o entre más tratas de arreglarla, peor la empeoras, o la haces peor, porque esto es prácticamente lo que hacían los religiosos. Los religiosos trataban con su sistema de obras agradar a Dios, y lo único que hacían era empeorar su situación espiritual, porque le decían a Dios: ¿sabes qué? No necesito de tu misericordia, no necesito de tu gracia, Dios. Yo te voy a demostrar que yo puedo. ¿Y a poco no suena algo orgulloso? Por eso, la salvación de los niños es el perfecto ejemplo para acercarnos a Dios, que debemos de reconocer en nuestra incapacidad, de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, para quitar las manchas que hay en nuestro corazón por causa del pecado. Escúchame bien. Solamente Cristo puede limpiarnos. Solamente Él nos puede acercar al reino de Dios, porque la salvación es solo por gracia. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora yo te pido por cada una de las personas que hoy están aquí presentes, por aquellos quienes constantemente tienen bastante tiempo acompañándonos, como aquellos quienes han venido por primera vez. Indudablemente, Padre, creo que todos tenemos el mismo destino, que es la muerte física, inevitable, aun por más que quizás tratemos de no pensar en ellas. Es una realidad de nuestra vida, en la vida del ser humano. Pero la forma en cómo la enfrentamos, Señor, es diferente. Para algunos quizás hoy es con temor, con miedo, porque no saben dónde van a pasar la eternidad. Quizás para otros, Señor, es con tranquilidad, con paz, porque reconocen que no hay nada bueno delante de ellos y que se siguen equivocando, pero que en tu gracia y en tu gran misericordia tú les has perdonado y les has limpiado de toda maldad, y ahora lo único que hay en ellos es un corazón agradecido, y se esfuerzan no para recompensarte, sino para agradarte lo que tú hiciste por ellos, por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Yo te pido, mi Dios, que si hoy, Señor, alguien en este lugar tiene todavía inseguridad, sean personas que desde el día 1 nos han estado acompañando, hasta personas que nos han acompañado pocas veces, siguen teniendo ese miedo y ese temor sobre la muerte física, porque no saben dónde van a pasar la eternidad. Te pido que a través de la exposición de tu palabra
pueda traer, Señor, confrontar primeramente sus pecados. Reconocer, Señor, que no son personas buenas. Reconocer que necesitan de un Señor, de un Salvador, que alguien que dirija sus vidas, como que también que alguien salve sus vidas. Padre, sé tú, Señor, en la vida de estas personas. Si lo hay en este lugar, permite que hoy sea el día de salvación y que ellos puedan confesar con sus labios, Señor, que necesitan de eso, que necesitan de un Señor y de un Salvador, y que se arrepienten de cada uno de sus pecados. Y si lo están haciendo, Señor, en este momento, darles esa paz y esa tranquilidad, que el día que cuando la muerte llegue, van a pasar una eternidad contigo, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor.